Bendiciones mis hermanos, sean bienvenidos nuevamente a su canal, Sablevisión. Les doy la bienvenida a todos los que se van conectando. Déjenme saber de dónde nos ven, quién se está conectando en este momento. Estamos en el área del chat completamente en vivo. Así que usted nos puede escribir acá abajito en el área del chat, estamos completamente en vivo. Esto es una grabación, pero ahí en el chat estamos en vivo. Si usted nos está viendo lunes entre las 7 y 8 de la noche, estamos ahí completamente en vivo. Hoy vamos a seguir estudiando la epístola a los Efesios en este capítulo 3. Gracias a Dios que el Señor nos va mostrando diferentes temas y nos tiene aquí guardados, o cómo poder decirlo, estacionados en este capítulo, sacando o estudiando, enseñándonos muchos temas. Así que vamos a continuar. El día de hoy ya estamos en Efesios capítulo 3, pero estamos en la parte 18. El tema que vamos a estar estudiando hoy lo he titulado Los diversos colores de la sabiduría de Dios. No se vaya, quédese hasta el final para que sepa por qué es el título, por qué es la miniatura, por qué estos colores, a qué nos estamos refiriendo y por qué colores en la sabiduría de Dios. Si a usted le interesa, no se vaya, quédese hasta el final. Si usted nos está viendo por primera vez, le invito a que se suscriba, es completamente gratis. Déjenos su like si es que le está haciendo de bendición toda esta serie de estudios. Ayúdenos compartiendo. Al ladito del like y el dislike hay una flechita donde usted puede dar clic y comparte en cualquier red social. Y es muy importante que también active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos transmisión, video o cualquier imagen que subimos en la comunidad de YouTube. Así que hágalo, va a ver que no se va a arrepentir. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros vía correo electrónico, nos puede escribir a sablevisión.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto también los vamos a atender. O por medio de Facebook en la página sablevisión.yt. Ahí usted le pone en el buscador de páginas sablevisión.yt y los va a redireccionar a la página de Casa de Oración, a la cual es la iglesia que nos congregamos. Así que no dude, si usted tiene algún comentario o alguna pregunta o alguna aportación, lo puede hacer por medio de esos tres herramientas, ya sea por correo electrónico, por Facebook o por los comentarios. Con mucho gusto lo vamos a atender. Pues vamos a iniciar, hermano. Tenga lista ahí su Biblia, su cuaderno. Vamos a iniciar con este estudio. Vamos a estar utilizando tres traducciones. Va a ser la Reina Valera 60, la traducción Biblia hispanoamericana y la de las Américas, para que la tenga ahí usted a la mano para hacer sus diversos apuntes y las corroboraciones de las traducciones que estamos utilizando. Acompáñenme a Efesios 3:10. Vamos a iniciar un breve resumen de lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ya hemos hablado de lo que dice Efesios 3 del 5 al 6, que habla de un misterio que fue revelado al apóstol Pablo. Y en otras generaciones no se le dio a conocer a otros hombres como ahora se le ha dado a conocer a Pablo, ¿verdad? Y ese misterio ya vimos que era que tanto judíos como gentiles tenían participación de la iglesia. También vimos que la iglesia va a tener dispensaciones y lo vimos representado en las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy estamos hablando o estamos viviendo en la etapa de la iglesia de Filadelfia y la Odisea. Pero hoy vamos a entrar a un punto muy interesante que está en el versículo 10. Acompáñenme ahí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este versículo, hermano, tiene mucho que enseñarnos. Cuando habla de la palabra multiforme, usa una palabra griega que se pronuncia polupokilos, que quiere decir de muchos colores. Entonces, la sabiduría de Dios tiene muchos colores y eso nos ayuda a entender lo que significa la túnica de José y las túnicas de colores que tenían las vírgenes en Israel. Vamos a ver primeramente la túnica de José en Génesis 37:3. Acompáñenme ahí. Génesis 37:3. Lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60.
Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, cuando la Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios, y que cabe decir que este es el único versículo, hermano, en la Biblia donde se habla de ella. No hay más versículos donde se hable de la multiforme sabiduría de Dios. Y nos reitera que la epístola de Efesios, hermano, por lo que, como no se menciona en ningún otro lado, nos reitera que en Efesios es una epístola particular, hecha para la novia esposa, hecha para espíritus. Por eso Pablo se atreve aquí a enseñar sobre la multiforme sabiduría de Dios. Y en ningún versículo o capítulo, en ninguna epístola, ningún libro. La polupokilos. Esta polupokilos quiere decir muchos colores, muy variada en diferentes aspectos, matices, tintes, en expresiones coloridas. Un Dios multifacético, hermano, que interviene todavía en el área humana, desplegando en su pueblo y a través de su pueblo una rica sabiduría multicolor y de plenas y de muchísimas matices, hermano. Entonces, lo que está diciendo Pablo es para que los diferentes colores de la sabiduría de Dios. Y entonces, lo que le pasó a José cuando le pusieron la túnica de colores, tomando en cuenta que José es figura de la novia esposa, esa novia a la que el padre le está poniendo la túnica de colores, esa túnica de colores que fue puesta sobre José representa un espíritu de sabiduría de parte de Dios que vino sobre José, que lo llevó no solo a tener sueños, sino a interpretar esos sueños. Y vemos que José, con la sabiduría de Dios y con la sabiduría que Dios le dio, guardó al pueblo, hermano, que estaba ahí en ese tiempo, porque a través de José es que acumuló trigo y Dios salvó la vida de muchos a través de la multiforme sabiduría de Dios que fue representada en José. Pero también vemos, hermano, que la túnica de colores era el traje de las vírgenes de Israel. Esto lo leemos en el segundo libro de Samuel. Acompáñenme ahí, 13:18. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. ¿Se fija? Note que en Génesis 37:3 le ponen a José una túnica de diversos colores que representa el espíritu de sabiduría de Dios, de la multiforme sabiduría de Dios. Y luego vemos en segundo libro de Samuel 13:18 que las vírgenes en Israel vestían una vestidura de múltiples colores. Y entonces la vestidura de colores es para la novia esposa. Y entonces la novia esposa tiene que entrar en ese trabajo del cual también entró José y las vírgenes. Vamos a poner Efesios 3:10 en comparación a Efesios 3:9 y Efesios 3:5, ¿le parece? Vamos a leer Efesios 3:5 primeramente. Y dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Quiere decir, hermano, que hubo un tiempo en el que el misterio de la iglesia estuvo escondido, pero ahora está siendo revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora comparemos el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, Efesios 3:5 y Efesios 3:9 habla de un misterio que estuvo escondido tiempo atrás. Ahora vamos a leer el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiere decir que la iglesia ahora está cumpliendo un misterio, hermano, que estaba escondido desde antes de los siglos. Entonces Pablo quiere enfatizar que en nosotros ahora se está cumpliendo ese misterio escondido. Pero los colores, hermano, no solamente se ven en las vestiduras de José y en las vírgenes, sino también en los rebaños de Jacob. Vamos a leer Génesis 30:39 en la traducción de las Américas. Génesis 30:39, versión de las Américas. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Y vamos a leerlo también en la 60. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados ¿de qué? De diversos colores.
salpicados de diversos colores, hermano. Entonces la multiforme sabiduría de Dios, la polupoquilos de Dios, era multicolor, eran diversos colores, y esos colores están manifestados en el rebaño de Jacob. Lo interesante es que cuando nos ponemos a estudiar el rebaño de Jacob, vemos que Jacob vio ese rebaño en sueños. Usted lo ha leído, ¿verdad? Jacob tuvo un sueño y vio que tenía un rebaño de diferentes colores, y el ángel le dijo: Jehová ha visto lo que Labán te ha hecho, y le explicó que pusiera 3 varas en los abrevaderos. Entonces cuando llegaban las ovejas a tomar agua, Jacob ponía esas 3 varas en los abrevaderos, y cuando las ovejas volteaban a ver esas 3 varas y procreaban sus crías, las crías nacían de diferentes colores, y esas 3 varas representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces la iglesia de Cristo en figura está escondida en la túnica de José, en los vestidos de las vírgenes de Israel y en el rebaño de colores de Jacob. Ahora, hermano, lo sorprendente es que cómo es que el diablo actúa, cómo es que el diablo imita. Que el movimiento, un movimiento mundial que tiene 4 letras, 4 siglas, que empieza con L, que no voy a mencionar por el respeto aquí de la plataforma, escoge tener una bandera de diversos colores. Fíjese cómo es el diablo que toma de lo bueno, lo hace malo, o aparenta hacerlo malo. Y eso, hermano, es una blasfemia. Hoy todos los programas, hasta los infantiles, hermano, todos muestran un mundo homosexual. Y lo hacen ver muy natural e inocente, porque el diablo quiere sellar a la humanidad con una degeneración sexual, hermano. Yo recuerdo que cuando mi hijo, el mayorcito, que tiene 5 años, era bebé, veíamos programas que eran muy tranquilos, eran muy sencillos, como decirme, muy se me fue la palabra, pero eran para niños, para bebés que eran bien normales. Resulta que cuando se nace mi segundo hijo, y al estar chico, nosotros ya dejamos de ver esos programas porque nuestro primer hijo creció. Pero al nacer el siguiente, pues volvemos a retomar estos programas, y resulta que ahora estos mismos programas incitan o manejan familias con 2 papás o con 2 mamás, haciéndolo ver muy natural. Les hago este ejemplo porque el primer hijo, el mayorcito, al ver ese programa sí nos hizo la pregunta: ¿por qué ahora este personaje tiene 2 papás o este otro tiene 2 mamás? A él se le hizo raro, pero al segundo niño, que lo vio desde un principio así, pues no se le hizo nada raro. Para él fue natural, sencillo. Y eso es lo que quiere el diablo, que las siguientes generaciones sean adoctrinadas con ese tipo de blasfemias. Así que cuidemos, hermano, lo que ven nuestros hijos, cuidemos lo que ven nuestros adolescentes. El diablo está adoctrinando a través de la televisión, a través del internet, a nuestros jóvenes y a nuestros niños, para que vean que todo eso es muy natural, pero no es así, hermano. Eso es una degeneración. Pero la ropa de colores no es para ellos, hermano, ni la bandera que usan ellos como estandarte que los identifica, no es para ellos, hermano, sino que la vestidura de colores, esos colores que manifiestan ellos como suyos, es para la iglesia. Porque los multiformes colores de la sabiduría de Dios le van a ser dados a la iglesia. Y el primero que usó estos colores en el arco iris, hermano, pues fue nuestro Dios. En la Biblia, cuando hace pacto con Noé, está escrito: después del diluvio. Usted lo ha leído, ¿verdad? Y lo más impactante es que Apocalipsis 4 también dice que alrededor del trono hay un arco iris. Usted lo lee, Apocalipsis 4:3. Dios puso un arco iris para el pacto que Dios hizo con Noé. Por eso el hecho que el movimiento que les digo de 4 letras use la bandera de colores es una blasfemia. Y lo usan por inspiración diabólica, hermano, porque el diablo conoce la Biblia y sabe que la novia esposa ha sido vestida con la multiforme sabiduría de Dios, la pulopoquilos de Dios, los diversos colores de la sabiduría de Dios. Y entonces el diablo quiere blasfemar, quiere copiar. Es interesante, hermano, que el primer color del arco iris es el rojo, y ese color nos habla de la sangre del Cordero. El segundo color del arco iris es el naranja, y significa la resurrección de Cristo, porque el color naranja es el color del alba, el color del atardecer y el color del amanecer. El tercer color es el amarillo, y nos habla de la gloria del Espíritu Santo.
El cuarto es el verde y nos habla de la nueva vida en Cristo Jesús. El quinto es el celeste, el azul cielo, y ese nos habla de la novia que ha sido llamada a tener un cuerpo celeste. El sexto color del arco iris es el azul marino, que una vez más nos habla del ministerio, hermano, y ya vamos a hablarlo ahorita más adelantito en los colores que vienen en el tabernáculo. Y el último, el séptimo, es el púrpura, que nos habla del reino. Entonces, el primero en usar colores en la Biblia, hermano, y en la creación fue Dios. Pues el arco iris, que son 7 colores, casualmente 7, que el 7 nos habla de la perfección. Son 7 colores, hermano, que nos hablan de un Dios que es perfecto. Entonces, nosotros hemos recibido una sabiduría de muchos colores. Por eso nosotros no podemos ser dogmáticos, hermano. Y recuerde la frase que hemos dicho tiempo atrás, que nos dijo el apóstol Otoniel Ríos: firmes en lo básico y tolerantes en lo discutible. Por ejemplo, que Cristo es Dios, que hay parucía y que hay novia y que va a haber un traslado, eso es básico, hermano, y en eso debemos ser firmes. Pero podemos ser tolerantes con lo discutible. Por ejemplo, Jesús resucitó sábado o domingo. Eso no es relevante, hermano, es irrelevante. Entonces, eso no me edifica ni hace que sea menos santo. Entonces, en eso puedo ser yo tolerante. Que si Jesús fue de tez morena o de tez clara, eso es tolerante. Que si tenía cabello largo o cabello corto, eso es tolerante. Que si tenía ojos verdes u ojos cafés, eso es tolerante, hermano. Esto lo digo por que nos han hecho alguna pregunta por aquí en YouTube, de que si Jesús era de piel morena. Eso es tolerante, hermano. Eso no es básico. Lo podemos tolerar y podemos no decir están en lo incorrecto los que dicen que Jesús fue de tez morena, o están en lo correcto los que dicen que es de tez clara. Eso es irrelevante, hermano. Si el Señor Jesús nació moreno o claro, lo que a nosotros nos debe importar es de que murió por nosotros y resucitó. Si resucitó el sábado o el domingo, tampoco eso también es irrelevante, hermano, porque lo que nos debería importar es de que resucitó. No nos debe importar si sábado o domingo. Porque uno de los grandes errores, hermano, que cometemos es creer que tenemos toda la verdad. Y es allí donde se forman las sectas. Cuando uno cree que solo uno tiene la verdad y que la verdad es el patrimonio personal, y uno se vuelve único, ahí, hermano, se convierte en secta. Porque cuando Elías le dice al Señor: solo yo he quedado, Señor, el Señor, fíjese cómo le contesta: no, Elías, estás equivocado, hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces Dios tiene su remanente, y nosotros no podemos decir solo nosotros tenemos sana doctrina, solo nosotros somos la novia. Eso ya sería volvernos una secta, hermano. Por eso es muy terrible cuando la iglesia se siente exclusiva, porque en la multiforme sabiduría de Dios, en la diversidad de colores del conocimiento de Dios, vamos a aprender cosas muy interesantes. Y vamos a estudiar algunos colores que se muestran en el tabernáculo, hermano, porque la multiforme sabiduría de Dios está siendo revelada hoy en la iglesia. Acompáñeme a Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, que habitaré en medio de ellos. El tabernáculo, hermano, era un santuario para Dios, y en ese santuario habitaba Dios. Pero lo importante y lo interesante es que vea los colores que se manifiestan en este santuario. Acompáñeme a Éxodo 25:2, del 2 al 4. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul. Aquí empieza a hablar de colores: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. El primer color que habla en el tabernáculo, hermano, es el azul. Y al hablar del azul, nos referimos de lo celeste. Este es el primer color que se menciona en la lista, si usted se fija. Entonces, la sabiduría de Dios nos tiene que llevar primeramente a buscar las cosas del cielo, las cosas de arriba. Entonces, la iglesia ha sido llamada a buscar las cosas de arriba, como también lo dice Colosenses 3, del 1 al 2. Acompáñeme, Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Por eso el primer color que pide el Señor es el azul en el tabernáculo. Y entonces la variada manifestación de colores de la sabiduría de Dios, su primer color es el azul. Y así como la novia, el primer color que debemos tener es el azul, porque representa las cosas del cielo. Pero si se fija, el segundo color que aparece allí es el púrpura. Y el púrpura siempre nos va a hablar del reino de Dios. Y entonces nosotros debemos de saber que la segunda cosa que nosotros debemos tener en nuestro corazón es el vestido púrpura, el vestido del reino. Ahorita les voy a decir por qué. Mateo 6:33. ¿Por qué es que digo que el púrpura es el reino? Todo con base bíblica, hermano. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que se manifieste el reino de Dios en nuestra vida, hermano, quiere decir que Dios nos gobierne y que nosotros no hagamos lo que se nos da la gana, sino que nos dejemos gobernar por el Señor. Entonces nosotros tenemos que vestirnos del reino de Dios. Acompáñeme a Marcos 15:16. Marcos 15:16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. A mi Señor, hermano, lo vistieron de púrpura. Entonces, busquemos las cosas del cielo y busquemos que Cristo nos gobierne. Así que la iglesia de Cristo está vestida de colores. La iglesia de Cristo tiene la túnica de colores que le dieron a José, que le dieron a las vírgenes de Israel y que le dieron a las ovejas de Jacob. Nosotros tenemos túnica de colores, hermano, porque hemos sido llamados a proclamar la multiforme sabiduría de Dios. El tercer color que mencionan ahí en el tabernáculo es el color carmesí. Este color, hermano, es muy interesante porque ese es el color de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su bendita sangre que derramó por nosotros. Y ese color carmesí era un color muy escaso en Israel y por ende muy caro. Y también se le llama escarlata. Y en hebreo se le dice tola. Y quiere decir gusano. Y es gusano, hermano, porque la única forma de obtener ese color era a través de un gusano que se amarra a un árbol. Y cuando daba a luz sus huevecillos, al explotar manchaba la corteza del árbol de color escarlata. Y así daba vida a sus crías, a sus gusanitos. Y entonces los teñidores de Israel buscaban en las montañas de Israel los árboles donde explotaban esos gusanitos y hervían la madera para extraer el color. Y por eso, hermano, es que ese color era tan caro. Y lo impactante es que ese color es el tercer color del tabernáculo. Ese color que representa a Cristo, que para dar a luz a sus hijos tuvo que morir en una cruz y tuvo que dar su vida. Y vea, hermano, que en la Biblia al Señor Jesús le llaman el Señor gusano. Ahorita le voy a explicar por qué y los textos, la base, hermano. Porque así como ese gusanito explotaba para darle vida a sus crías, a sus gusanitos, y tenía esa corteza del árbol de color escarlata, así nuestro Señor Jesucristo, al derramar su sangre en la cruz, manchó ese madero de color escarlata para darnos vida a nosotros, hermano. Y fíjese cómo le dice el Salmo 22:6. Salmo 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Fíjese, hermano. Isaías también lo menciona, Isaías 41:14. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Y también, fíjese, lo voy a poner aquí en la traducción Biblia hispanoamericana, el mismo versículo. No temas, gusanito de Jacob, no te angusties, cosita de Israel, te voy a auxiliar, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Fíjese, hermano, con qué ternurita le habla el Padre a su Hijo. No temas, gusanito de Jacob, no te angusties, cosita de Israel. Pero lo hermoso, hermano, que le dio este gusanito por amor a cada uno de nosotros. Por eso los colores de la multiforme sabiduría de Dios son impresionantes, ¿verdad? Y el color número 4 es el color lino fino. Y nosotros entendemos muy bien lo que es el lino fino, ¿verdad? En Apocalipsis 19:8 lo menciona, se lo dejo de tarea. Ya lo estuvimos estudiando mucho cuando estudiamos el Apocalipsis.
El color del lino fino es resplandeciente, hermano. Cuando hablamos de lino fino, hablamos de un color resplandeciente que se le es dado a la novia, que se le ha concedido a ella, vestirse de lino fino. Y el lino fino es el blanco, el lino es color blanco, pero el color lino fino es un blanco no solo blanco, sino un blanco resplandeciente. Por eso el lino fino representa la santidad. Entonces, la iglesia es la multiforme sabiduría de Dios. Es una iglesia que tiene azul, que está buscando las cosas de arriba, que tiene púrpura, que está buscando el reino, está buscando ser gobernada por Cristo, que tiene el carmesí, que es la sangre de Cristo, y está proclamando el poder de la sangre de Cristo. Pero también tiene el lino fino, un blanco resplandeciente, que es la santidad. Quiere decir que toda enseñanza, hermano, de la palabra de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, la polupoquilos de Dios, los diversos colores de la sabiduría de Dios, nos tienen que llevar a, número 1, buscar el cielo. Número 2, buscar el reino, ser gobernados por Cristo. Número 3, a ser agradecidos por la sangre de Cristo. Y número 4, a buscar la santidad. Si algún mensaje, hermano, te lleva a otro color que es de estos 4, ese mensaje ya es sabiduría del diablo. Son 4 colores que había en el tabernáculo de Moisés, pero hay un quinto color, hermano, que se menciona en el siguiente versículo. Éxodo 25:5. Leímos el 4, vamos a leer el 5. Vamos a leer desde el 4 para que esté aquí el contexto. Azul, 1, púrpura, 2, carmesí, 3, lino fino, 4. Pelo de cabras, pues ese no es color, pero en el 5, en el 25:5 dice pieles de carneros teñidas de rojo. Aquí hay un color, o el quinto color, que es el rojo. Pieles de carnero teñidas de rojo. Este rojo, hermano, es la palabra hebrea Adón. Y esa palabra Adón quiere decir hombre o humanidad. Y ese es el color del nuevo hombre, hermano. El rojo. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios tiene 5 colores: azul, púrpura, carmesí, lino fino y rojo. Son 5 colores, hermano, porque están representando los 5 ministerios. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios va a ser manifiesta a través de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, como dice Efesios 4:11. Acompáñenme, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero por qué, hermano? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo, donde saldrá la novia. Este versículo nos está hablando, no está hablando en singular, hermano, sino en plural. Entonces la iglesia no va a disfrutar de la multiforme sabiduría de Dios si no le abrimos la puerta a los 5 ministerios. Y aunque ciertamente hay muchos que se dicen que son y no lo son, hermano, no quiere decir que porque haya mentirosos o haya falsos, no haya verdaderos. Y por eso muchas veces la iglesia se ha quedado sin la multiforme sabiduría de Dios. Y ese es un problema de la iglesia, hermano. Muchas veces se ha quedado sin los colores del tabernáculo, como lo vimos en Éxodo 25, del 4 al 5. Y el último que se menciona es la piel teñida de rojo, que es el nuevo hombre. Y es que nosotros, hermano, tenemos que entender que fuimos llamados a ser parte de un nuevo hombre. Efesios 2:5. Esto también ya lo estuvimos estudiando, pero vamos a recordarlo. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El nuevo hombre es un hombre de paz. Cuando somos un nuevo hombre ya no andamos peleando por todo, hermano, ya no andamos alegando por todo en nuestra casa. Debemos tener paz. Y cómo no estar lleno de paz de Dios, hermano, si Cristo está en nosotros, ¿verdad? Por eso nosotros ya no debemos estar peleando, hermano, que si porque cualquier cosita, cualquier pretexto que esté en casa, nosotros no debemos estar peleando, sino más bien buscar la paz. Porque si Cristo está en nosotros tenemos que buscar la paz. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre vive en la justicia, vive en la santidad y vive en la verdad. Acompáñeme a Colosenses 3:9. Me estoy yendo rapidito, hermano, para que esto no se le haga tan largo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No os mintáis los unos a los otros, porque ya somos nuevos hombres y no tenemos esos hechos, ¿verdad?
Recuerda, hermano, que cuando hablamos del nuevo hombre en Efesios 2, tiene el ADN divino. Y lo que pretende es llevarnos a parecernos a Cristo. Y el nuevo hombre, hermano, en su genética lleva un propósito, que es llevarnos a la estatura del varón perfecto. Entonces, esa genética va a destruir en nosotros todo lo que no se parezca a Cristo. Recuerdo una anécdota que nos cuenta nuestro pastor Ignacio, que dice que había un escultor muy famoso que hacía esculturas maravillosas, y entonces llega un aprendiz y le dice: oiga, maestro, ¿cómo hace usted para que esta piedra tan voluminosa al final usted la convierta en un elefante hermoso? Porque él era un artista que esculpía la piedra. Dice: ¿cómo es que usted puede lograr esos detalles tan perfectos para formar un elefante de esta piedra tan osca? Dice: muy sencillo, lo único que hago es quitar de la piedra todo lo que no es elefante. Entonces, al quitar todo lo que no es elefante, queda el puro elefante hecho. Así es el Señor. El ADN en nosotros, hermano, va esculpiendo ese hombre y va quitando todo lo que no es de Cristo. Entonces va quitando todo lo que no es de Cristo para que al final solo quede Cristo en nosotros. Amén. Está muy bonita esa anécdota, ¿verdad? Ahí no sé cómo llamarlo, que nos contó nuestro pastor Ignacio. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios se va a manifestar a través de 5 principales colores que tenía el tabernáculo de Dios y que representa a los 5 ministerios. Por eso la sabiduría de Dios siempre envía ministros. Acompáñenme a Lucas 11:49. Y antes de ir, hermano, a Lucas 11:49, déjeme invitarlo. Quiero hacer este espacio para que, si usted no está suscrito, le doy esta pausa para que usted vaya y suscríbase. Es completamente gratis. Ayúdenos dejando su like, compartiendo y activando la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Así que este momento es para que lo haga, hermano. Si ya lo hizo, vamos a continuar. Lucas 11:49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. La sabiduría de Dios dijo. Entonces la sabiduría de Dios se manifiesta en ministros del Espíritu que Dios va a usar para formar a su iglesia. Vamos a retomar Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Ahora, esa multiforme sabiduría, hermano, de Dios, que está manifestada en los 5 principales colores del tabernáculo, la polupoquilos de la sabiduría de Dios se va a manifestar en la iglesia para dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Acompáñeme a Éxodo. ¿Cómo es eso, hermano? Ahorita lo vamos a explicar. Éxodo 25:4. Para ver los colores nuevamente: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Y en el 5 dice: pieles de carneros teñidas de rojo. Azul es el primero que se menciona, hermano, y el azul representa el ministerio apostólico. El apóstol tiene la característica de elevar al pueblo al cielo. Un genuino apóstol, hermano, del Espíritu está hablando de las cosas del cielo siempre y no de la tierra. Y Pablo está hablando en Efesios de los lugares celestiales. El segundo color es púrpura, representa al maestro, porque el maestro es el que trae los misterios del reino. El maestro es aquel, hermano, que Dios siempre va a poner a la par de un apóstol. Y esto lo dijo Salomón en Eclesiastés 12:11. Acompáñeme. Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, hermano, vamos a regresar a Éxodo 25:4. Entonces, la providencia divina, a la par del azul, pone un púrpura. ¿Se fija? Entonces, a la par del apóstol, pone a un maestro que pueda diagramar el mensaje, la doctrina que recibe el apóstol. Y a un maestro se le reconoce porque te enseña los misterios del reino. Es aquel que te enseña o
esto que es complicado te lo hace ver sencillo, lo complejo lo hace ver sencillo, lo difícil lo hace sencillo. Como nuestro Señor Jesucristo, que después de convertir el agua en vino, se le acercó Nicodemo y le dijo: sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces el maestro es aquel que hace que la palabra tenga sabor. El maestro es aquel que hace que el agua, que es incolora, insabora e inodora, se vuelva en vino, que le dé ese saborcito, hermano. El tercer nombre, el tercer color es carmesí. El carmesí es el evangelista, hermano. El mensaje del evangelista es impresionante porque la gente se arrepiente al escuchar el mensaje del evangelista. Y ese ministerio es necesario en estos tiempos, hermano, porque todos quieren ser profetas o apóstoles o maestros o pastores, pero todos le huyen al evangelismo, ¿verdad? Pero el evangelismo es muy importante. El cuarto, hermano, es el lino fino. El lino fino es ese trabajo, hermano, del profeta, porque si alguien enseña la santidad, es el profeta. Y a veces el Señor les muestra quién está o quién no está en santidad. Es como si el Señor les diera visión de rayos X, ¿verdad? Y lamentablemente, pues también hay profetas que no solo hablan las cosas que son para exhortar, sino puras cosas bonitas. Y ya no traen el mensaje confrontativo que te lleva a tener lino fino, ¿verdad? Pero el verdadero profeta, es aquel que te lleva a la santidad. El color número 5 que se menciona es las pieles de carnero teñidas de rojo. Esos son los pastores, hermano, que van a formar nuevos hombres y nuevas mujeres. Pastores que van a velar porque el color del nuevo hombre esté en nuestras vidas. El pastor del Salmo 23, hermano, en hebreo es Ra y se traduce como amigo, pero curiosamente también se traduce como entrometido. Y es que así debe ser el pastor, hermano, entrometido, y estarle enseñando al pueblo a vivir como el nuevo hombre. Así que, hermano, si usted tiene un pastor que usted lo llama entrometido, gócese porque tiene un verdadero ministerio que lo está a usted incentivando a ir a vivir la vida como el Señor quiere. De repente hay muchas quejas, ¿no? Que si el pastor solo ve mis debilidades y anda ahí diciéndome que cambie esto, que cambie el otro. Me llama la atención de cómo le hablo a mi mujer, cómo educo a mis hijos. Es muy entrometido ese pastor. Pues, mi hermano, si usted tiene un pastor de esos, gócese porque tiene un verdadero ministerio en su congregación, tiene un verdadero pastor. Así son los pastores y esa es su labor, ser entrometido. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios es que en medio de la iglesia de Cristo, el Señor va a levantar el color azul, apóstoles, el color púrpura, maestros, el carmesí, evangelistas, el lino fino, los profetas, y las pieles de carnero teñidas de rojo, pastores. Y esos 5 ministerios, hermano, van a equipar a la iglesia, para que la iglesia ahora dé a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Por eso, hermano, es un error querer que todos los ministerios sean iguales, que es lo que quería hacer Saúl cuando le quiso poner su vestidura a David. Y David no pudo pelear con la armadura de Saúl. Los ministros no van a ser iguales, hermano, en la multiforme sabiduría de Dios. Dios le va a dar a cada uno el color que necesitamos. Y esos 5 colores van a formar a la novia, que ahora va a dar a conocer en el cuerpo de Cristo. Tiene que haber libertad para que los dones de Dios puedan fluir. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Dígame un amén aquí en los comentarios si usted está de acuerdo con eso. Efesios 3:10. Nuevamente, regresamos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ya vimos que la palabra multiforme es la palabra griega polupokilos, que es los diferentes colores de la sabiduría de Dios. Y estos diferentes colores tienen que ser manifestados por medio de la iglesia a las potestades y principados en los lugares celestiales. Principados y potestades. Quiere decir que hay potestades que son afectadas, hermano, por la actitud de la iglesia. Fíjese qué importante, hermano, cómo es que nos dirigimos nuestra vida como iglesia, porque eso afecta a los lugares celestiales. Fíjese qué dice 1 Corintios 11:10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles.
Entonces, cuando una mujer se cubre, hermano, le está notificando a que la multiforme sabiduría de Dios, o le está notificando la multiforme sabiduría de Dios a los ángeles en los lugares celestiales, a través de manifestar que esa mujer está sujeta a la autoridad. Y entonces los ángeles caídos que no se sujetaron a su autoridad se cuestionan de cómo nosotros sí estamos haciendo eso. Fíjese que dice 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjese cómo dice, Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne en Jesús. Jesús era perfecto Dios y perfecto hombre. Pero cuando Jesús se manifestó en carne, fue visto por los ángeles predicando a los gentiles. ¿Se fija? Y entonces los ángeles aprendieron cómo Jesús, vestido de hombre, pudo obedecer a Dios, como ellos no pudieron obedecerlo vestido de ángeles. Entonces lo que hoy vivimos, hermano, le está predicando a esos seres en los lugares celestiales. Su fidelidad, nuestra fidelidad a Dios en medio de las pruebas, le está predicando a esos seres que tanto del bueno como del lado malo, hermano. Fíjese que dice 1 de Pedro 1:12. ¿Usted se había puesto a pensar eso, hermano, que lo que usted vive afecta a los lugares celestiales? Pues fíjese, a estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, esta gracia, hermano, que nos ha sido dada a nosotros, los ángeles la desean. Fíjese cómo dice este mismo texto, pero en la traducción hispanoamericana. No temas. Es el 1 de Pedro 1:12. Y se les reveló que lo que ahora les anuncian a ustedes, quienes le proclaman el mensaje evangélico con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo, lo llevan a cabo no en su provecho, sino en el de ustedes. Anuncio que los mismos ángeles están deseando contemplar. ¿Se fija, hermano? Lo que está sucediendo hoy, no quite el texto. Lo que está sucediendo hoy, hermano, es un mensaje para los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios nos está usando y no nos imaginamos, hermano, ni cómo lo está haciendo. Usted, mi hermano, que está pasando una situación difícil, que usted no sabe cómo es que Dios lo está usando, porque usted solo ve un panorama en la tierra, pero no sabe a qué seres Dios le está exhibiendo su vida. Y como ejemplo tenemos a Job. ¿Acaso Job no fue un mensaje para Satanás? Fue una cachetada con guante blanco, para que pudiera ver que un hombrecito pudo ser más fiel que un ángel. Un hombrecito, hermano, me imagino ahí a Job, un hombre morenito, chaparrito, comparado con un Luzbel, que tenía gran poder. Mejor él tuvo fidelidad que el mismo Luzbel. Y decía, Luzbel estaba, los ángeles ven a los hombres, hermano, porque le pregunta al Señor, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. Oye, ¿ya viste a mi siervo Job? Ese siervo Job te sirve porque le das todo lo que quiere, todo lo que tiene, y vive muy bien porque tú se lo das. Pues ponlo a prueba, quítale lo que le he dado. Nada más con su vida no te metas. Y ahí va el diablo bien obediente a quitarle todo a Job. Y Job fue fiel. Un día vamos a entrar al cielo, hermano, y vamos a entender que muchas de las cosas que pasamos en la tierra, que no tenían sentido y que no entendimos, fueron para que se predicara la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales. A saber, hermano, a qué seres quería discipular con nuestro sufrimiento, ¿verdad? Con alguno de los sufrimientos que hemos pasado. Así como a Luzbel le dio una cachetada con el comportamiento y la fidelidad de Job. Le dijo, sí, quítale lo que tiene y verás. Y fíjese. Entonces, lo que nos está sucediendo ahora, hermano, a nosotros es una predicación a los ángeles. Acompáñeme a 1 Corintios 4:9. 1 Corintios 4:9. ¿Cómo le está pareciendo hasta aquí? ¿Le está haciendo de bendición? Déjemelo saber, por favor. Porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros
los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Se fija, hermano? Quiere decir que los ángeles están bien pendientes de lo que pasa aquí en la tierra con nosotros. A usted, hermano, que le ha tocado sufrir tantas cosas sin sentido, a usted que le ha tocado vivir tantas circunstancias difíciles que muchas veces no sabemos ni qué hacer, Dios lo está haciendo un espectáculo, hermano, a los ángeles, a los principados y a las potestades en los lugares celestes. Y a través de usted, Dios le está mostrando a ciertos seres rebeldes, hermano, que lo tuvieron todo y fueron rebeldes. Y que hay un pueblo que, no teniendo nada, ha sido fiel y soporta. Porque así como pasó con Job, nos va a pasar a nosotros, hermano, que le fue restituido todo. Pero primero tuvo que aguantar. Amén. Así que, hermano, si usted está atravesando una situación difícil, sepa, hermano, que tal vez esa situación que está pasando usted es para ser testimonio a principados y potestades en los lugares celestiales, a ángeles que están muy al pendiente de lo que le sucede a usted. Así que si usted está atravesando una situación difícil, mejor afiáncese y se haga victorioso siendo fiel con el Señor, para poder ser también testimonio a esos ángeles y ser testimonio a los de arriba como a los de abajo, porque también los del mundo están muy pendientes de nosotros, hermano, de nuestro testimonio, de nuestro comportamiento. Así que vistámonos de esos colores ministeriales, de esa túnica que se le va a dar a la novia, que el diablo ha querido usar para hacer un emblema de algo blasfemo, que es esa comunidad de las 4 letras. Retomemos, hermano, que esos colores han sido para la iglesia novia. Así que revistámonos, seamos fieles, seamos testimonios con esa vestidura para ser testigos o testimonio a los lugares celestiales, a los principados y potestades. Pues mis hermanos, amén y amén. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero les haya sido de bendición. Déjeme saber si usted se quedó hasta aquí, hasta el final, y si le ha sido de bendición, si ha sido claro, si ha sido entendible. Si no, lo invito a que lo vuelva a ver. Y si usted nos está viendo por primera vez, suscríbase para que no se pierda ninguno de los temas que estamos viendo todos los lunes y viernes acerca de las epístolas. Y les hago la notificación, hermano, la información de que el miércoles por fin arrancamos con Guiados por la Palabra, temporada 3. Con mi esposita Laura Ivette, mi esposita Lauris de Arcila. Así que no se lo pierda. Los esperamos aquí el miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para arrancar con una nueva temporada de Guiados por la Palabra. Va a ser una serie de unos 6-7 capítulos, pero que van a ser de mucha edificación para nosotros. Así que no se lo pierda. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el viernes para seguir estudiando las epístolas. Así que lo vemos aquí el miércoles con mi esposita y el viernes conmigo a las 7 de la noche. Pasen una excelente noche, pasen un excelente inicio de semana. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el viernes. Déjenme saber en los comentarios y en el chat si se quedó hasta el final. Ya sabe que me gusta saber mucho de usted. Así que Dios lo bendiga y nos vemos próximamente. Buenas noches.